Buenos días, amigos, damas y caballeros. Hoy nos vamos a la otra parte del mundo. Eh, Nos vamos al mar de la China, cerca de China, porque aquí están pasando cosas muy interesantes. Bueno, están pasando, han pasado ya y siguen pasando. Yo creo personalmente, ya empiezo con un comentario, eh, que después de la elección que se llevó Estados Unidos, yo me lo pensaría, ¿eh? Pero en fin, allá ellos. Mañana creo, o hoy, si puedo, grabaré otro, que lo de hoy se me queda demostrado quién manda en el mundo. Además, delante de todo el mundo, porque se queda demostrado en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Pero esto no sale en las televisiones. Nada de lo que les voy a comentar sale en las televisiones. El pulso por Taiwán. Taiwán es una isla china. Aquí se ha contado la historia de China. Vamos a ver, cuando Mao Zedong hizo su revolución y cosas de estas, porque se estaba muriendo de hambre, bueno, por eso sale el comunismo, porque hay hambre e ignorancia y esas cosas, por eso existe el comunismo. Pues bueno, pues Mao Zedong, pues fue ganando a los realistas, es decir, a los partidarios del emperador, y no se rindieron. Tenían una isla enorme a nada. Y se refugiaron, cogieron sus juncos, sus familias, sus armas, lo que tenían y se fueron a la isla. Esa isla se llama Taiwán, aunque en chino se llama de otra manera que yo no lo sé pronunciar. Y es una isla china, es territorio chino. Ah, que Taiwán ha recibido cantidades ingentes de miles de millones de dólares para hundir a China, sí. Que todos hemos comprado cacharros electrónicos Made in Taiwan, producidos en Taiwán, sí. Que en Taiwán tienen problemas para dormir, también. ¿Gracias a quién? A EEU. Pero yo les da igual. Señores, yo no me voy a cansar de explicarlo, de hacer pedagogía. Los imperios nacen, crecen, se desarrollan y desaparecen. Son como las personas. Así, simplemente, cortito y así todo el mundo me entiende. Hay unos imperios que son muy mejores y otros que son nefastos. Posiblemente nosotros no lo veremos, pero nuestros tataranietos estudiarán que el imperio más sangriento que ha habido para el tiempo que duró fue el de Estados Unidos. Ustedes piensen, y yo no soy anti-Estados Unidos, no me gusta la cultura, sí me gusta el cine, me gustan los musicales, me gusta aquello, es un país hermosísimo, pero la gente no lo es. Acuérdense que allí los que se fueron, los inmigrantes de las 7 colonias o 17 colonias, era lo peorcito que había en las islas británicas. Así es como repoblaba o ocupaba sitios el imperio británico. Todos los descendientes, si te sale uno con una carta de mira mis antepasados, fuimos de los primeros que llegamos a Australia. Vaciaron los presidios con los peores asesinos, violadores, mujeres y hombres, los peores, los más asquerosos. Y llenaron buques, navíos de guerra, encadenados,
y los que sobrevivieron lo soltaron allí. Y miren ahora qué civilizados son. Digo civilizado con todo el recochineo, ¿eh? El pulso por Taiwán, el conflicto coreano, el pulso por Taiwán. El pulso por Taiwán, el día que China quiera que se decida ya China a tomar Taiwán, Taiwán les dura 5 minutos y les sobra tiempo. El conflicto coreano. El conflicto coreano, ¿qué conflicto hay? En los años 50, Estados Unidos le lavó el tarro a Corea del Norte, a Corea del Sur, a lo que hoy en día Corea del Sur, a un politiquito, es lo que suelen hacer, a un politiquito, lo compraron y se metieron en una guerra con Corea, con Corea. Resultado, se metió China y se metió Rusia, que está muy cerca. Estados Unidos está en la otra punta del mundo. Y eso cualquier militar lo entiende a la perfección. Si tú tienes la logística, tienes tu país a la otra punta del mundo, ya puede ser bueno. Pero los otros te van a ganar. Porque mientras a ti te tarda pues un mes en los años 50 en llegarte, o 2 meses en llegarte los buques de aprovisionamiento logísticos, esto y aquello, ellos lo tienen al instante. Y ahí pues Estados Unidos hizo lo que hace siempre. Cuando se enfrenta contra países igual que ellos y superiores, que no les puedes atacar con bombas atómicas porque ellos también tienen, ¿m? Pues entonces, ¿qué hacen? Cogen sus portaaviones, cogen sus barcos y se largan y te dejan ahí a ti vendido. Bueno, la situación que dejaron en Corea pues fue desastrosa. Un país dividido en dos y Corea del Sur, Seúl, eh, totalmente controlada por Corea del Norte. Corea del Norte, pues, facilitó la reunión de las familias que se decidieran, porque no querían provocar una matanza entre, y también ahí tuvo mucho que ver los dos países entonces comunistas, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas y la República Popular de China, que no se provocara una matanza entre los propios coreanos. Así que Corea hicieron el famoso paralelo, la frontera más vigilada que hay en el mundo, firmaron un armisticio no es paz, es una tregua en la guerra, y Corea del Norte prosperó mucho tecnológicamente y esto y aquello, y Corea del Sur prosperó mucho gracias a los chorros de billetes de dólares que le soltaba Estados Unidos. Eh, y Corea del Norte también, a su manera, a la manera comunista. Corea del Norte lleva desde los años 50 preparándose para un enfrentamiento directo contra Estados Unidos. Todo lo que hay en Corea del Norte, todo está diseñado, pensado. Por eso son tan estrictos y eso que se han abierto un poquito. Por eso son tan estrictos en todo. Las autopistas que hay, las infraestructuras que hay son para que circulen los carros de combate, los tanques, eh, coches hay, pero los utiliza pues las personas del régimen. Y también pues algunos autobuses que son para los turistas. Los turistas pues pasa como cuando yo visité los países comunistas hace muchos años, cuando no existía la URSS, pues te meten a un comisario político que habitualmente era cubano. Te quitan los pasaportes,
y tú te encuentras desnudo. Aparte te avisan que los propios que te van a intentar cambiar la moneda a un precio baratísimo es policía secreta y son para meterte en la cárcel y así hacer intercambios y ganar dinerito. A mí me pasó en la antigua Bulgaria, íbamos circulando y solo había nuestro autobús en el que yo iba. Nuestro no, en el que íbamos. Un grupo de españoles, todos menores de 35 años. Y en cada cruce el semáforo en rojo. Y nos mosqueamos. Oye, qué casualidad, ¿no? Si no hay ningún coche circulando y nos tienen aquí 15 minutos esperándonos con el semáforo en rojo. ¿Se acuerdan las películas, los tebeos de Mortadelo y Filemón? El municipal ese con el gorrito blanco, ¿eh? Encima de una especie de taza en mitad del cruce. Como nosotros estábamos en una postura alta y el autobús para la época era muy moderno, no nos pasó solo en Yugoslavia, nos pasó en muchos países. Digo, perdón, no solo en Bulgaria, nos pasó en muchos países. Nos pasó, por ejemplo, en Francia que la guardia, la gendarmería nos denunció por exceso de velocidad, que no íbamos en exceso de... Yo lo sé porque yo iba detrás del conductor y estaba viendo que iba bien, es decir, que iba bien, no iba, es que no, si marcaba yo qué sé, 100 kilómetros, pues él iba pues a 95. Pero la gendarmería paró el autobús y entró en el autobús. Para denunciarte a una denuncia de tráfico no hace falta que entren dentro de un autobús turístico, entraron para verlo, porque era un autobús tremendamente moderno para la época y muy vistoso, cada cosa lo que sea. Pues en Francia nos pararon para ver el autobús, imagínense en Bulgaria. En Bulgaria descubrimos que lo que estaban allí, los municipales que estaban en las tacitas, cambiaban los semáforos manualmente. Rojo, amarillo y ámbar. Sí, señores, sí, así funcionaba el mundo. Fue cuando yo vi que tanto eso ya era al final del viaje, creo, si mi memoria no me falla. Y fue cuando vi al conductor, al chofer y a la guía, una mujer, una chica joven también, todos éramos jóvenes. Eh, Ellos no cambiaron nada, no cambiaron moneda. Yo vi que no cambiaron moneda y yo no cambié moneda tampoco. Bueno, cambié, creo que fueron $5. Aún tengo la moneda en casa. ¿Por dónde? No lo sé. No me gasté ni una. No había dónde gastarte dinero, no había nada. Yo no salí del hotel. Yo me quedé con el chofer y con la chica, con la guía. Ellos sacaron chorizo, jamón, esto, aquello. El otro lo único que pidieron fue pan. Hasta la bebida. Encima con un bote de Coca-Cola, pues hacían negocio. Pues ven buen vodka, caviar ruso y cosas de esas. Por un bote de Coca-Cola. O dos. Y yo lo descubrí. Digo, coño. Y nos salimos. Bueno, yo esta aventura la he contado trozos de esta aventura. Bueno, el pulso por Taiwán, el conflicto coreano y y los disputados mares de China destacan como los principales puntos de tensión en Asia, que si bien no acaban de estallar, parecen haberse agudizado este año, en parte debido a la polarización de las partes implicadas y a un Pekín más puntos suspensivos. Más que, más fuerte, yo creo que es eso, más fuerte. Pero acuérdense que conseguir noticias del otro lado es muy difícil. Comentario.
¿Recuerdan que Estados Unidos montó un engendro de OTAN en la zona? La OTAN, las iniciales lo dicen todo. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahí el Atlántico Norte no llega. Ahí está el mar de la China. Y el mar de la China ya tiene dueño. Lo dice el propio nombre. Mar de la China. Es China. ¿Quién manda en ese mar? No es Japón, no es Australia, es China. La China milenaria. Y están ejerciendo, están ejerciendo. Primero, ¿se acuerdan que montaron unas islas artificiales? Fueron reconduciendo todo el tráfico marítimo, sobre todo norteamericano, y los conducían por caminitos marítimos, oceánicos, ¿vale? Es decir, que ya no ibas tú por donde querías, tenías que pasar por donde cuando terminaron los chinos, los norteamericanos se dieron cuenta que tú ya podías ir con tu portaaviones, con tu escolta, con lo que sea, que los chinos no se asustaban de nada. Si no se asustan es porque te los pueden hundir. Y te iban indicando por dónde tenías que circular, bien lejos de China y de Taiwán. Entonces fue cuando Estados Unidos dijo que tenía que ir a Taiwán a llevarles ayuda humanitaria. ¿Qué ayuda humanitaria? Si Taiwán es una isla inmensa, es casi autosuficiente. Pero los chinos, pues bueno, mientras vayas con buques comerciales, pero claro, los chinos de tonto no tienen nada. Saben que esos buques son de la parte de la Marina o de la Armada Negra. Y aquí se ha explicado qué es la Marina Negra o la Armada Negra. Pues aquí la especialidad de la casa. La especialidad de la casa de Estados Unidos. ¿Cuál es la especialidad de Estados Unidos? Montar guerras, ¿no? Muy bien. Guerras que pierden habitualmente. Dígame una guerra que hayan ganado contra un país serio. Para ganarle a Japón tuvieron que echarle 2 bombas atómicas. Con la excusa que tenían que haber, pues que habían evitado muchos muertos norteamericanos, porque a los japoneses no les evitaron muertos y contaminaron el país y sigue contaminado. Al igual que hicieron con Japón, también se lo hicieron, no mataron al emperador, porque si ellos no lo mataron porque sabían que si mataban al emperador de Japón, no lo ejecutaron como a Hitler, ni a los altos dirigentes porque sabían que porque el emperador de Japón es Dios para los japoneses. Por lo tanto, si mataban al emperador, sabían que tendrían que haber matado hasta el último japonés. Y ya el mundo ya estaba bastante espantado, destrozado pero espantado, con las 2 explosiones nucleares que detonaron. Mira, les tocó a Hiroshima y a Nagasaki. No eran los puntos primarios, eran los puntos secundarios o terciarios. Pero lo más fuerte es que como pasa el tiempo, pues van desclasificando más cosas. Y van a echar 4 bombas atómicas más. Y si no las echaron fue porque alguien les dijo, ¡hey! Nosotros también tenemos. Podemos lanzar sobre Londres. Y Estados Unidos sí que ganó la guerra en el Pacífico. Pero en Europa la ganaron los rusos. Eso que la ganó Inglaterra, pero si Inglaterra estaban todos escondidos por los bombarderos. Winston Churchill cuenta en sus memorias que durante 4 años no salió de su búnker.
Al tiempo que duró la guerra mundial, 3 años, 4 guerras. Él no salió de su búnker. Que no vio la luz del sol, la vio porque se asomaba a la puerta, pero de la puerta no salía. No fuera que le cayera una bomba encima. Conflictos armados o tensiones militares cerca de China. Y eso gracias a quién? A Estados Unidos, obviamente. Taiwán versus China. China considera a Taiwán una provincia rebelde y ha intensificado sus maniobras militares cerca de la isla. Con lo que último que está pasando, con lo último que ha pasado, Estados Unidos, Donald Trump, este inútil funcional, ha conseguido que China acelere su proceso de hacerse con el trono mundial. Esto ya les digo que esto no sale en las televisiones. Aunque no hay una guerra declarada, el riesgo del conflicto, pues si es alto, ahora es enorme. Ahí no va a haber conflicto. Taiwán se rendirá. Lo normal es que se rinda. Si son inteligentes, se rendirán. Si no, morirán un montón de chinos de Taiwán, porque son chinos. Ya saben que siempre ha habido mucha fama de la tortura china. Pues a los dirigentes chinos intentarán cogerlos vivos, chinos de dirigentes de Taiwán, intentarán cogerlos vivos, los despellejarán, harán experimentos con ellos, trasplante de órganos, esto y aquello, y sirve por lo menos para algo. Aunque no hay una guerra declarada, el riesgo de conflicto se ha elevado muchísimo, según Estados Unidos. Atención, según Estados Unidos. También tenemos India versus China. Ambos países tienen disputas fronterizas en el Himalaya, especialmente en Aksai Chin y Arunachal Pradesh. Ha habido enfrentamientos armados en los últimos años. Miren, Hollywood hace milagros. Es la mejor máquina de propaganda que existe en el mundo. Pero hay que reconocer que el Himalaya está en territorio chino. ¿Que la frontera de la India está relativamente cerca? Sí, pero que está en territorio chino. Y la tomaron. Y el Dalai Lama, que tenía un tutor, maestro inglés, británico, pues con los consejos de este tutor, era un niño. Hay una película que habla de eso, pero hay que echar a las manos, hay que echar a siempre, yo le recomiendo lo de siempre, historia. Este tutor le recomendó, porque la Dalai Lama era un niño, quería un coche, quería televisión, quería cine, quería esto, quería aquello. De hecho, montaron en Lhasa, en la capital del Tíbet, montaron un cine. Pero el coche no lo podía conducir el niño, el Dalai Lama. Y este hombre le dijo, vas a tener todos los coches que quieras, pero tienes que salir de aquí. Y salieron. Salieron un conjunto de monjes, sherpas, y a pie, con muy mal tiempo, llegaron y miren qué cosas los estaban esperando el ejército, y ya estaba habilitado, porque estaba llegando el Dalai Lama. Llegaron a la India, acogieron al Dalai Lama, y el Dalai Lama ya no ha regresado, ni regresará jamás. Y eso que China lo deja entrar, siempre que no se meta en política. Pero es que el Dalai Lama pasa como en el Papa. Aparte de ser un líder religioso, un Lama Rinpoche quiere decir que se ha reencarnado un montón de veces, pues
es rey absoluto. Es decir, es un monarca absoluto. Es igual como el Papa, es muy parecido, es muy similar. Hago esta comparación para que lo entiendan todos. Lo que dice el Dalai Lama va a misa. Y los chinos dicen, ¿tú quieres venir? Ven, serás tratado como lo que quieras, como un líder religioso, esto y aquello, dedícate a hacer religión, a meditar esto y aquello y lo otro, pero no te metas en política, porque si no es mal. Bueno, siempre hay un rumor por ahí, yo que tengo amigos budistas, hay un rumor, siempre hay un rumor por ahí. Yo he contado mi aventura también con que tuve mi encuentro con el budismo a altos niveles, en la playa Gandía, ¿eh? Eh, siempre ha habido un rumor que el Dalai Lama regresará, posiblemente a morirse allí, ya veremos. India versus Pakistán. India y Pakistán eran el mismo país, eran la India. El imperio colonialista británico era tan clasista y lo hacían tan rematadamente mal, pues a los hindúes, pues los manejaban bastante bien, pero allí ya había un montón de musulmanes, de religión musulmana. Era en la época de Gandhi. A los que no les gusta leer, también hay una película preciosa que creo que se llevó un par de Oscars. Se llama Gandhi. El actor hace un papel espectacular. Y Gandhi pues dice que no se vayan, que no se vayan. Se fue la mitad de la India, de los hindúes, todos los que eran musulmanes, les dijeron a los hindúes, ahí os quedáis. Que era cuando Gandhi estaba luchando por la independencia de la India. Y al final, milagros de Dios, los imperialistas británicos se largaron de la India. ¿Qué hicieron por la India? Pues nada, unos palacios, unos hoteles maravillosos para ellos, iban de cacería sobre elefantes y cosas de estas, y todos los indios eran servidores de ellos. Esto está bien leerlo en libros de historia, está bien verlo en películas, pero es impresionante cuando te lo cuentan indios sikhs, esos que van con el turbante, ¿eh? Esos hindús que van con el turbante, con una barba impresionante, que su religión les impide cortarse el pelo y lo llevan todo recogido, pero mi amigo, donde yo me quedaba, en la casa que yo me quedaba, ella era española, él sí, pero él no llevaba turbante y él sí que se afeitaba. Yo estuve en una boda sikh y yo, como soy curioso, preguntaba. Dijeron que utilizaban a los sikh, que son un montón y son muy guerreros, son muy caballerosos, son una pasada, muy familiares. A mí me recordaba mucho a los españoles, muy familiares, es decir, en la boda están la abuela, los abuelos, los padres, los nietos, los hijos, están todos por ahí. Y a mí me hicieron subir a cantar la bamba y 3 o 4 canciones cuando se enteraron que yo cantaba y tocaba la guitarra española. Y la guitarra no estaba muy lejos porque alguien se había acordado de recoger mi guitarra y traerla a la boda. Bueno, Corea del Norte versus Corea del Sur. Técnicamente siguen en guerra desde los años 50. El famoso armisticio. El armisticio es eso, una pausa. Y si se preguntan, ¿quién ganaría hoy en día si se volvieran a enfrentar? Corea del Norte, pues se merendaría a Corea del Sur en media mañana.
Y miren, les voy a decir una cosa que pasa en Corea del Sur y en Corea del Norte, que es comunista, no pasa. La cantidad de jóvenes coreanos que se suicidan, que se suicidan, y todos los coreanos, hombres y mujeres, esas manifestaciones que hacen en Corea tan fuerte pegándose, pero barrazos con todo y aparte saben artes marciales, contra la policía, resulta que al mismo que te está pegando la policía, al mes siguiente le toca hacer el servicio militar obligatorio y está de policía y está recibiendo los golpes y pagando los golpes. Imagínense el cacao mental que tiene. Y, por cierto, hay una industria cinematográfica preciosa, muy buena en Corea del Norte, en Corea del Sur. Las pruebas de misiles de Corea del Norte y sus amenazas nucleares mantienen la tensión regional. No, la tensión regional la provoca Estados Unidos. Si estuviera en su casa ahí, estarían claro, ¿por qué los coreanos también son chinos? Para su información. Y nos vamos a Birmania, ahora se llama Myanmar. El país vive una guerra interna entre el ejército y grupos étnicos armados, especialmente tras el golpe militar de 2021. Normal. Si hay una potencia extranjera que te desestabiliza el país, pues los patriotas pues se echan al monte. Aunque no está directamente en guerra con China, la inestabilidad afecta a la región. Ahora sí que están en guerra contra China. Bueno, contra China no, contra un país aliado de China. Y esto fue provocado por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchísima curiosidad, quiere saber qué armas dispone, porque hay muchos rumores, pero aquí saldrá, y si no hay, con este capítulo no hay bastante, haré más. Los famosos globos o cepelines que se sabe que tiene China, que cuando se abren te sueltan millones de nano quiere decir pequeñísimos, unas cositas así, menos la mitad, una cosita así, de drones. Con inteligencia artificial que lo ven todo, te pueden espiar, se mueven, te crean distorsiones y yo no sé lo que le han metido dentro a nivel explosivo, yo no tengo ni idea. Pero dicen que con un cacharrito de estos te lanzan miles. Un Leopard se va al cielo de la explosión que pega y de que te lo destruye. Disputas territoriales en el mar de China Meridional. Eso todo es gracias, gentileza de Estados Unidos. China mantiene conflictos marítimos con varios países. No, conflictos marítimos no. Miren, ¿quién va a caer? Vietnam es mentira. En Vietnam tienen sus rencillas, pero Vietnam resulta que los vietnamitas también son chinos. Los filipinos son medio chinos. Pero es que esto es impresionante. Mire, Filipinas saben que está controlada por Estados Unidos, ¿vale? Y tienen tremenda base de Estados Unidos. Pues Filipinas sabe que es uno de los países, sabe que Filipinas es un archipiélago enorme, un montón de archipiélagos, pues sabe que está en la lista de China, es decir, cuando pasen los chinos por ahí, la van a conquistar. Y la van a conquistar. Vietnam. Vietnam nada. Vietnam lo único que va a hacer China es poner orden y a los pro norteamericanos, a los que han comprado los norteamericanos, darles caza. Malasia, pues adiós. Brunei, lo mismo. Y encima son países, son países muy ricos, donde hay monarquías tremendamente ricas. Ahí posiblemente están los más ricos del mundo. Y Taiwán, la isla de Taiwán. Estas disputas
giran en torno a las islas como Spratly y Paracelso, y tienen implicaciones militares y económicas. Las disputas territoriales en Asia, propulsadas o promovidas por Estados Unidos. Estados Unidos necesita saber perentoriamente qué carajo tiene China, porque si se ha dado cuenta, China desde el 2014 no se ha metido en ningún lío. Por lo tanto, desde el 2014, mientras las distintas administraciones, desde Obama, Biden, eh, cuando en su primera parte y ahora han estado haciendo gilipollas, mientras China ha ido innovando, estudiando y haciendo cosas. Así que desde el 2012-2014 hasta el 2025, eso es muchísimo tiempo. China, India o Pakistán reclaman regiones de otros estados del continente que concentra el 40% de los conflictos territoriales mundiales. No, eso tampoco es cierto. Contemplan al 40% de la población mundial. Eso sería lo correcto, hay que aprender a escribir. Sobre todo si eres un periodista de verdad, si eres un que hace propaganda, no. Océanos en disputa, la silenciosa guerra para ampliar las fronteras marítimas. Silenciosa, ninguna. 70 países han presentado solicitudes para ampliar su plataforma continental y apropiarse de un 12% de las aguas internacionales. Miren, en Europa, que tomen el ejemplo de Europa. En Europa todos nos gustaría tener 300 millas. Hay pocos países que podemos tener 300 millas. Porque imagínense que en el Mediterráneo, con lo pequeñito que es el Mediterráneo, todo lleno de países, pues 12 millas, ya está. Pero otra cosa muy distinta es, por ejemplo, cuando llegas al archipiélago canario. España, oficiosamente, porque no se lo han concedido, porque es España, ¿qué cosa sé? A Marruecos sí, a nosotros no. 300 millas. Pero realmente son las 300 millas de tus aguas territoriales. Ya no puedes cruzar entre isla y isla, cosa patética, cosa que pasaba hace 3 años, pasaba, ahora ya no puede pasar, es decir, sucedía, eso ya se ha solucionado, y aparte están las zonas de interés, que pueden ser pues otras 300 millas o 900 millas, es decir, que prácticamente te llegan hasta el continente norteamericano. Ustedes pongan un compás en la isla central del archipiélago canario y pongan 300 millas y todo eso es lo que abarca España. Y como quien tiene más fuerza, un ejército más potente y más tecnología y más de todo, pues donde hay capitán no manda marinero, así que a jugar. Que los marroquíes no han retirado su historia porque tienen detrás a Estados Unidos. Nosotros seguimos siendo idiotas sin llamar a los chinos. Y eso solo podemos agradecer al Partido Popular y al partido Vox. Yo no, la verdad, para mí me resulta incomprensible ese fanatismo respecto a Estados Unidos. La democracia nunca ha existido. Hay que ser claros y decir la verdad. La democracia no ha existido. Es un sentido filosófico de la antigua Grecia, muy bonito sobre el papel y cosas de estas. Alejandro Magno, el mayor conquistador de la historia, griego él, macedonio. Democrático no era, su padre menos. Atenas democrática no era, pero tenían esos conceptos filosóficos. Nota, una técnica periodística está en mezclar muchas cosas para que el lector, o el televidente o el oyente se pierda, y aquí se nota mucho,
Por cierto, al hacerlo así de bien, lo sabemos, y me incluyo, hacer relativamente pocas personas. Y de esas pocas personas, la mitad, entre ellas, y yo también me incluyo, no lo hacemos. No lo hacemos. Porque el trabajo de un periodista es informar. Ya está. Puedes dar tu opinión y chimpum, diciendo que estás dejando muy claro cuando das tu opinión. Ni Trump ni la economía detendrán a Rusia en Ucrania. ¿Ven cómo están mezclando cosas? Debemos demostrarle a Putin que no conseguirá nada con otra agresión estúpida y criminal. Entrevista al comisario europeo de defensa. Estos son gilipollas. ¿Ustedes han visto la prensa? ¿Han visto cómo está YouTube y cómo están las redes sociales? Sobre el maravilloso pacto que hizo ayer la tonta al bote de la Úrsula. Ayer comentándolo yo con una persona, le dije la cantidad, me dijo, esa se ha embolsado el 1.000.000 de euros, el billón de euros. Como al año que viene este lo va a tener. Por lo visto todos han recibido su parte correspondiente, porque mi Maripili se ha quejado. Hombre, se ha quejado un poquito, pero no mucho. Por lo tanto, ¿qué es el ICE, la poderosa policía contra inmigrantes de Trump? ¿Ven cómo van mezclando temas? Pero para que perdamos de vista lo que está pasando en China o con China, entre Estados Unidos y China a través de terceros países que son utilizados simplemente como cobayas. En el 2020 el gobierno de Pakistán publicó en un acto oficial el nuevo mapa político del país, un hecho sin mayor importancia de no ser porque contaba como territorio pakistaní los distritos indios en disputa, así como la zona de Cachemira. Eso siempre ha habido problemas con Cachemira. Lo arreglan a cañonazos y ya está. Eso es una cuestión, pues, como estacional. Cuando toca, hay una batalla ahí. Últimamente, pues, como los dos son potencias mundiales, pues es peligroso. Pero tienen tanto a China como a Rusia muy cerca, que tanto a un país como al otro les avisan tranquilísimamente que no se les ocurra utilizar armas atómicas, que se tiren todo lo que quieran, explosivos convencionales los que quieran, sí, como si se quieren matar todos. Controlada por India, reavivando unas tensiones que tienen origen en la disolución de las colonias británicas después de la Segunda Guerra Mundial. Miren, señores, pues lo que les he dicho yo antes. También los hijos de la Gran Bretaña y Estados Unidos, pues hombre, están de parte de la India. Pero la India también es un país, un estado milenario, y Pakistán también. No son tontos, saben que los norteamericanos están en la otra punta del mundo y que los chinos los tienen encima y que los rusos los tienen encima. India, que es India, pues no sabes exactamente lo que juegas. Yo sí que sé exactamente lo que juegas. Miren por dónde, lo igual es que soy muy listo. Pero, y muchos expertos en estos temas saben a lo que juega. Pues China intenta mantener su posición pro-occidental o pro-norteamericana o curiosamente, contra sus explotadores, a favor de sus explotadores, los ingleses, pero son muy conscientes que a China le duran 3 minutos y a Rusia pues 4. Y a Pakistán igual, ¿eh? Esta nueva confrontación entre ambos países está lejos de ser un hecho aislado en Asia. La región, incluyendo Oriente Próximo, alberga más del 40% de las disputas marítimo-territoriales en activo del mundo y a su vez presentan las tasas de resolución más bajas para este tipo de conflictos. Hombre, claro,
porque está Estados Unidos echando gasolina. Si tú no estás apagando un fuego, sino lo estás avivando con gasolina, pues el fuego no se va a apagar, se va a extender. De esta forma, el continente marcado por el ascenso económico y militar chino se ha convertido en los últimos tiempos en un escenario de rivalidades geopolíticas cada vez más explícitas. Países como Japón y Corea del Sur, aliados de Estados Unidos, vigilan con cautela las ambiciones territoriales del gigante asiático, que es el país con más disputas en activo en la región. No, es el país que está intentando apagar fuegos, que provoca Estados Unidos. Y esos dos países pues están jugando su existencia. Yo voy a hacer la siguiente reflexión. Si Estados Unidos le tiene miedo a China y no le puede a China, ¿ustedes creen que Japón le puede a China o Corea le puede a China? Hablo solo de China, no hablo de los aliados de China. Lo que hacen son labores de espionaje. Por aquí pasa un barco, por aquí pasa una flota, por aquí hemos visto un submarino, yo qué sé, cualquier historia, pero más no. Lo que acapara la mayor parte de la atención mediática en el este del continente es la controversia en torno al mar de China Meridional, que aunque es principalmente marítima, también implica varios territorios y sus aguas adyacentes. Todo el mar de China es de China. Esa es la doctrina de China. Ya está. No hay más que hablar. Quien se quiera meter en problemas, que se vaya ahí y que plante su banderita donde no toca. Vas a ver que pronto te llega el aviso de China, contundente. Se va a ir tú, la banderita de la madre que os parió, a tomar por culo. En territorios disputados son las islas Spratly, las Paracelso y el llamado arrecife de Scarborough bajo el bajo de Mansinloc, que es en realidad un banco de arena. Pues muy bien, estupendo. Pues todo eso es propiedad de China, aunque tengan nombres primero españoles y ahora ingleses. Los recursos, pero tienen nombres chinos. Los recursos que albergan las islas y el mar que lo rodea, como el petróleo y el gas, así como la importancia de la zona para el tráfico marítimo mundial, son los principales causantes de la disputa. No. Esto es mentira. Esto es mentira. La disputa es que quieren acorralar a China y cercar a China. Y China no se deja. ¿Les ha quedado claro? China reclama enteramente el control del área marítima dentro de la llamada línea de los 9 puntos, una línea trazada en el área en la que además se incluye a Taiwán y a la que China atribuye raíces históricas, obviando las zonas económicas exclusivas en los países vecinos de la zona. Aquí lo tienen. China atribuye raíces históricas, es que las tiene, obviando las zonas económicas exclusivas, es decir, que pasan, lo que he dicho, tú planta tu banderita si tienes cojones y vas a ver dónde va a ir tu banderita y los que están plantando la banderita y todo lo que ha emitido ahí. Tu barquito, tu barquita y todo. Igual llegáis a Júpiter. Aunque esta sea la disputa más conocida, China mantiene choques territoriales con casi todos sus vecinos. Esto es mentira. China no tiene problemas con nadie, se los crean. ¿Y quién se los crea? Estados Unidos.
El dinero hace milagros. Y que seas tremendamente rico, eso no quiere decir que no te guste, que no se quiera ser más rico. Hay gente así. Se disputa áreas fronterizas con la India o con Corea del Norte. Así como, miren, con Corea del Norte no tienen ningún problema. Pero claro, tú mientes a ver si cuela la mentira. Pero si aquí ya hay un control férreo de la información, cada vez hay más desinformación, en Corea del Norte directamente hay censura. Por lo tanto, los coreanos esto no lo leen. No lo pueden leer. El Corea del Norte, así como no hay ningún conflicto. Es más, Corea del Norte es la encargada de ciertas zonas que ellos sabrán, pero entre otras cosas de eliminar Japón y Corea, por supuesto. Entre otras cosas, ¿eh? Así que muy enemigo de China no es. Si disputa áreas fronterizas con la India, disputas nada. Nada, ¿eh? Nada. A niveles de diplomáticos de tercer, cuarto rango, si le han comido mucho el tarro a la India, se llega inmediatamente a un acuerdo. Así como ciertas áreas del Himalaya con Bután. Bután es de donde viene Bután. Bueno, no lo he podido evitar, lo siento mucho. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los del Himalaya? No tienen armas, no tienen nada. Son monjes la mayoría, son muy religiosos la mayoría. ¿Qué van a hacer? ¿Echarles piedras a los aviones de quinta generación y sexta generación chinos? Y en Bután es una monarquía, si no ha cambiado, es una monarquía donde hay un rey absolutista que va vestido de oro, pero hasta los condones que utiliza son de oro macizo. En el caso de que utilice condones. ¿Ustedes creen que este tío y la familia real o lo que sea van a perder su historia por meterse con China? No. Yo estoy aplicando lógica, ¿eh? La ocupación china del Tíbet, la histórica disputa con Taiwán contemplan el mapa de las confrontaciones territoriales chinas, que China no está en guerra contra nadie. Eso es mentira, desinformación. No está en guerra con nadie. Cuando China se entre en modo guerra, si quieren que lo sepamos y nos enteramos, pues lo sabremos. Pero lo sabremos porque a China no hay nadie en el mundo capaz de pararla. La otra gran potencia en ascenso en Asia es India. Mantiene también numerosos enfrentamientos territorios con sus vecinos. Bueno, es lo que pasa. Pero realmente es cierto. O a una disputa a un debate entre usted y yo se puede llamar guerra, un conflicto. No, ¿verdad que no? Pero claro, si quien lo escribe con muy mala leche, pues todo es guerra. En el Himalaya se disputan ciertas zonas con Bután y con China. Vamos a ver. ¿Qué les diré yo? Bután es más pequeñito que Andorra o que el Vaticano. Más o menos será como el Vaticano, el doble que el Vaticano o el triple que el Vaticano. Donde hay mucho dinero, donde hay una monarquía absoluta. ¿Cuánto creen ustedes que le puede durar eso a una bomba, dos bombas convencionales, eh? Se ha terminado Bután. Y con el Himalaya son frailes. ¿Qué quieren? ¿Que les destruyan Lhasa?
con una bomba de la Segunda Guerra Mundial, Lhasa se ha terminado. También se disputa el área de Aksai Chin, en Cachemira, controlada por China, y el estado de Arunachal Pradesh, en el sur del Tíbet, bajo la administración india. ¿Ustedes creen que la India tiene cojones de enfrentarse contra China? Si no los tiene Estados Unidos, ¿lo va a tener India? Ah, que tiene más habitantes. Muy bien, pues van muertos. Con Pakistán, por su parte, además de estar enfrentados también en el marco, pero si Pakistán es aliado de China y de Rusia y de Irán, ¿ven lo que es desinformación? Por su parte, además de estar enfrentados también en el marco del conflicto de Cachemira, India se disputa otros distritos, Wandash y Mandabar, que formalmente están incluidos en el estado indio de Guayat, para que Pakistán lo incluya en su mapa político. Señores, ¿se acuerdan cuando les he dicho que hay maneras de mezclar para que te pierdas en una maraña de nombres que no tienen ningún tipo de interés, ni nada de relativos, ni geopolíticos, ni geoestratégicos, nada, no tiene ningún valor, para que te pierdas realmente de lo importante? Pues esto es un ejemplo. En cuanto al sudeste asiático, caracterizado por la complejidad técnica, política y cultural, muchos de los territorios disputados actualmente son producto de la fragmentación territorial heredada del periodo colonial. ¿Quién era la colonia de ahí? Los hijos de la Gran Bretaña. Lo hicieron francamente mal, como lo están haciendo sus descendientes, los yanquis. A pesar del notable crecimiento económico de los llamados tigres asiáticos como Tailandia, Singapur e Indonesia, la falta de fronteras claramente definidas han perpetuado las rencillas. Las fronteras están muy definidas, señores. Es mentira. Nos están mintiendo. Lo dicho antes, tú vas mezclando cosas que no tienes ni idea. Hasta para un occidental nos resulta complicado, tenemos que consultar el Atlas. Imagínense para los del tercer mundo, no saben eso ni dónde está. Por allá, un ejemplo de esta falta de delimitación en la frontera entre Vietnam y Camboya, que solo ha sido definida en un 84%. Pues yo creo que los vietnamitas saben perfectísimamente hasta el último centímetro de su frontera. Y Camboya también. Son dos estados chinos, de origen chino, y los dos son muy guerreros. El templo de... Esto es una maravilla, es una de las cosas que yo tengo pendientes antes de morirme. Si Dios quiere, pues iremos a verlo. El templo de Peart Bin Tear, situado en la frontera de Tailandia y Camboya y que atrae a multitud de turistas, ha sido también el causante de fuertes enfrentamientos entre los dos países. Si bien en la Corte Internacional la justicia dio la razón a Camboya, Tailandia no ha retirado su reclamación. Obviamente, aquello es algo impresionante. De hecho, no saben cómo lo hicieron. Pero también es verdad que está muy poco estudiado. Porque todo el mundo quiere ir a Egipto, 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 Egipto. Coño, y ahí. Eso es impresionante. Es enorme. A pesar de las tensiones irresueltas de países del sureste asiático, han mantenido entre ellos relaciones diplomáticas más o menos estables. Uy, pues no está el asunto tan mal. A pesar de las tensiones que no se han solucionado, eso es lo que decir resueltas, los países del sureste asiático han mantenido entre ellos relaciones diplomáticas más o menos estables. Hasta que Estados Unidos, pues, le ha pegado una patada al tablero, otra vez geopolítico y geoestratégico del mundo, por curiosidad de ver qué coño tiene China. Y se ha liado parda. La práctica del Brexit,
propiciada por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y centrada en fomentar que las disputas queden en un segundo plano para evitar que las relaciones bilaterales, se deterioren, ha tenido cierto éxito en la región. Nadie quiere una guerra, excepto Estados Unidos y los ingleses, los alemanes y los polacos. Nadie quiere una guerra. Hombre, igual te sale algún tonto por ahí que tiene 4 aviones y 4 historias y se cree que tiene un montón de cosas. Ni te se ocurra porque te vas a quedar sin país. Y lo sabes. Dentro de Asia, Oriente Próximo, pero ahí está Estados Unidos metiendo cizaña. Entonces me estoy refiriendo a, ya que estos hacen eso, pues yo también lo voy a hacer ahora. Me estoy refiriendo a Marruecos. El sultán no se atrevería a mover un dedo en hacer nada sin el permiso de Estados Unidos o sin que Estados Unidos se lo diga que lo haga. Y tenemos a nuestros dos payasos porque dan risa, sobre su ineptitud, su incapacidad, de las derechas, tanto del Partido Popular como de Vox, alabando a Estados Unidos, que nos está jodiendo, y mucho, en vez de irse corriendo a China a pedirle ayuda a China, país con el que no tenemos ningún problema. Salirnos de la OTAN, de la Unión Europea, y dejar de pagar el impuesto revolucionario a Estados Unidos. Nota: Estados Unidos sabe que China tiene el ejército más numeroso y poderoso desde que tenemos nociones de historia, y además sabe que está muy avanzado tecnológicamente. Como Estados Unidos tiene miedo a China, sí, tiene miedo Estados Unidos. Estados Unidos se ha quedado tremendamente atrasado. Y sobre China, pues muchísimo más. Como Estados Unidos tiene miedo a China, aunque sabe que más pronto que tarde se enfrentarán, necesitan con muchísima urgencia saber a qué se enfrentarán. Y así, para eso hay que desestabilizar la zona, se desestabiliza. Y si hay que pagar un alto precio, se paga. El problema para Estados Unidos es que China no mostró nada y terminó la batalla en 30 minutos. Esto lo han visto en alguna parte. ¿Se lo ha contado algún canal de YouTube? Esto no es ningún secreto de Estado que le pueda afectar a España, ni a nuestros soldados. ¿Lo han visto en algún sitio? No, lo verán aquí. El mapa con las disputas territoriales del Oriente Próximo, si puedo les colgar este mapa. Mientras tanto Rusia también, fíjense, cambian inmediatamente. ¿Por qué? Porque no quieren que les cuentemos el desastre. Mientras tanto Rusia también se encuentra involucrada en varias disputas territoriales en Asia, en el este, siendo una de las más destacadas la referente a las Islas Kuriles. Eso está cerca de Japón, que las controla Rusia. Es decir, que eso es mentira también. Es decir, dejan a los japoneses que estén en las Islas Kuriles, pero bajo el control de Rusia. Si lo tienes claro, estás. Si no, regresa a Japón. Bajo control ruso desde finales de la Segunda Guerra Mundial. No, desde siempre. Y reclamada por Japón durante décadas. Pues muy bien, reclama, que no lo vas a tener. Esas islas tienen una gran importancia estratégica al ser puerta de entrada en el Ártico y formar parte de la ruta comercial del Mar del Norte, fundamentalmente por la estrategia rusa en el Ártico, y porque por ahí pasan también los buques mercantes y buques de guerra de China. Por lo tanto, Japón, querido, si no pasáis al lado oscuro del mal, y lo digo con todo el recochino del mundo, no vais a tener nunca las Islas Kuriles, pero nunca las vais a tener. Asimismo, Rusia mantiene tensiones menos conocidas con Kazajistán,
que ya están solucionadas. Kazajistán se ha quedado en la ciudad de Baikonur, que alberga un importante cosmódromo bajo el control ruso desde la desintegración de la antigua Unión. Fíjense lo que les gusta sacar a la antigua Unión Soviética, es decir, a la Rusia comunista. Rusia hace un montón de años, tantos como los que lleva ejerciendo como única y gran superpotencia, provocadora de guerras a diestro y siniestro, porque así soy yo y así lo valgo yo, Estados Unidos. Rusia es religiosa y nada, y está el Partido Comunista Chino, pero son tres y el de la escoba, no hay más, no lo dejan que sea más grande. En el momento que empieces por ahí, ¡pam!, a Siberia. ¿Tienes hambre? Toma, ahí tienes un brazo del cadáver este. Recomiendo. Aunque existe un acuerdo de arrendamiento por el que Rusia paga anualmente unos 115 millones de dólares al país vecino. No. Miren, ¿sabe lo que le ha pasado a Kazajistán este? Que Rusia ha entrado 2 minutos, ha estado 2 minutos ahí, ha salido y ha salido el presidente de esa región rusa, porque ya no es, ya ha perdido ya su independencia, en 2 minutos, entraron los rusos, la delegación rusa, y les dijeron: mirad, os habéis quedado sin salir al mar, sin esto, sin aquello, sin lo otro, sin lo otro y sin lo otro. Y ya no sois un país independiente, ahora formáis parte de Rusia. ¿Tú estás de acuerdo, presidente? Yo sí. ¿Y vosotros qué? Nosotros también. Pues muy bien, hala, a trabajar. A ver, ¿qué tenéis de ejército? Tenemos esto, al frente. Ya se les está terminando la tontería. La ciudad de Baikonur, que alberga un importante cosmódromo bajo el control ruso desde la desintegración. Bueno, aunque existe un acuerdo de arrendamiento, Rusia no paga dinero a esos países. El país vecino la situación en torno al puerto espacial, uno de los más importantes del mundo, que ha generado fricciones entre ambos estados. Ninguno. Lo termino de explicar así, muy a mi manera, pero de una manera muy clara. En el 2023 las autoridades kazajas confiscaron bienes rusos en el cosmódromo, acudiendo a una deuda impagada por daños medioambientales, y hoy se lo han cobrado. Miren, lo que ha hecho lo que ha hecho Estados Unidos es, creo que lo que era Birmania y el otro estado hicieron la misma táctica que han hecho ya varias veces. La misma táctica que utilizó Zelensky contra Rusia, sin demasiado éxito: atacar con todo lo que tengas a la capital sin avisar. O lo que hicieron los judíos, Israel, con Irán: atacar a Irán con todo lo que tengan, junto con Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos, y los ingleses no podían faltar, a Irán. Y así les ha ido. Se han quedado prácticamente con el país asolado. A todo esto, Francia, en septiembre, a la vuelta de vacaciones, va a reconocer pero ojito, que esto tiene su tela, tiene su miga. Y esto es muy importante que os lo cuente, que se lo cuente. Reconocer la resolución de 1948 de la ONU. 2 estados, 2 países, 2 estados. Ese es el primer paso. Por eso a Netanyahu, a los ingleses, que fueron los que marcaron las fronteras, y a los Estados Unidos les ha sentado tan mal. Porque después de eso viene las dimensiones marcadas, totalmente marcadas y muy definidas, de lo que es Israel y de lo que es Palestina. Palestina es más grande que Israel, muchísimo más grande que Israel, y todo lo conquistado por Israel lo va a tener que devolver. Los altos del Golán, es decir, que le van a tener que comprar agua a Jordania. Van a dejar tranquilo a Siria, no puede desaparecer Siria,
iban a dejar tranquilos a un montón de sitios. Y encima, el tercer paso es desarmar nuclearmente a Israel. ¿Eso lo veremos nosotros? No lo sé, pero eso se va a producir muy pronto. Y lo que ha hecho Estados Unidos, que es lo que no quieren que contemos, por eso ahí dándole tantas vueltas, pues ha sido pues provocar una guerra entre dos países, entre Birmania y no sé cuál es el otro, pues para uno es pro chino y el otro es pro norteamericano. Pues el pro norteamericano lanzó un ataque tremendo sobre el otro. Artillería, cohetería, misilería. Y cuando China respondió, que eso es lo que quería Estados Unidos, salieron pues, según fuentes norteamericanas, depende de la que veas, la mínima son 100 F-16. De los que se salvaron, según fuentes, entre 3 y 10, pilotados por pilotos norteamericanos. Conclusión, no vieron nada. Porque China es lobo viejo o perro viejo, es un país muy viejo con mucha historia. Sinchu. Pues bueno, pues ellos lo que estaban buscando era ver, por ejemplo, la diosa de la guerra. La diosa de la guerra puede desplegar enjambres de hasta 100 drones, otros dicen que 1000, otros dicen que 500, simultáneamente. Pero estamos hablando de andanadas, 100 drones, 100 drones, 100 drones, la mayoría que te llevan entre 2 y 4 misiles, algunos 6. Una capacidad que impacta la dinámica del campo de batalla moderno. Está cambiando muchísimo la guerra. Y estamos hablando de que también la diosa de la guerra, también te lanza nanotecnologías, es decir, nanodrones. Ya se los he explicado antes. Para los expertos, esta diosa de la guerra irrumpe como un arma estratégica que puede alterar la supremacía aérea y la defensa convencional. Hombre, te pasan unos 20 aviones de estos y te saturan todo tu espacio aéreo. Tú no puedes salir con tu avión de última generación porque se lo comen directamente, te lo derriban. Tú no puedes utilizar tu cohetería ni nada porque esos drones se posan en el suelo y van a ir a buscarte. Que se lo pregunten cómo está Europa, la OTAN y todo el mundo acojonados con las cucarachas, cucarachas de verdad con un chip encima de la espalda. Esto como saldrá después ya lo sabrán. Pues China tiene aún más pequeñitos. Y aún no he hablado de los zeppelines y de los globos que se abren, que esos te sueltan millones de drones, de nanodrones, con un poder explosivo brutal. Imagínense que así es como van a atacar a Estados Unidos y a otras partes. Pero hombre, no te van a mandar los cepelines delante, no te el avión posiblemente sí que puede ir delante bien escoltadito, pero y van a una altura ya considerable. Tienen para aburrir. Simplemente aterrizas en el portaaviones y cargas otro contenedor lleno de drones y lo vuelves a soltar. Vamos, que somos gilipollas si no recurrimos a China y ya. Porque una vez, si lo consiguen ellos solos, pues igual vienen y nos hacen el favor. Pero en vez de Feijóo y del señor Abascal, del señor Abascal, estar haciendo el tonto, América, 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 eso lo cantaba muy bien mi paisano de mi comarca,
Nino Bravo. Tú vete a Asia, vete a China, salte de la Unión Europea, no le pagues el impuesto revolucionario, salte de la OTAN, declárate un país neutral y y China te hará la segunda potencia mundial o la tercera, porque Estados Unidos va a desaparecer como país. Fíjense, lo estoy diciendo esto el día que lo estoy grabando, que es el 29 de julio. Estados Unidos va a desaparecer como país. Posiblemente se fagociten entre ellos. Si no, China. China ya ha empezado, ya les aviso. Este es un revolucionario vehículo aéreo no tripulado, UAV, dron, que tiene una característica potente, tiene capacidad para desplegar enjambres de hasta 100 drones. Eso es lo que saben, no saben más. Porque China no ha abierto la boca para nada. Eso es lo que se imaginan. Han visto los drones más grandes, los satélites, lo que ha captado, los pequeños no. Drones simultáneamente desde compartimentos ventrales, intercambiables, reseñan. Los norteamericanos. ¿Cómo es la diosa de la guerra? El Jiu Tian, tenemos que aprender chino. Yo estoy intentando aprender chino de todas maneras, pero no hay ningún chino ni ninguna china que me enseñe chino, la madre que los parió. El Jiu Tian, su nombre oficial, es un lanzadrones de gran tamaño diseñado para actuar como una nave nodriza aérea capaz de transportar hasta 6 toneladas de municiones, 6.000 kilos de municiones y drones más pequeños. Olvídense de las municiones porque las municiones ya los llevan los drones. Uno más grandes, otro más pequeños y otros nanodrones. Les voy a poner un ejemplo. Simplemente con un avión de estos, que hubiera sobrevolado a gran altura y te hubiera dejado caer toda la carga de estos drones que llevan el lomo, la onda de David, la cúpula de acero, la hostia con patatas y todas estas historias hubieran desaparecido. Porque se imaginan tú tirando misiles para matar elefantes y lo que te están echando son cucarachitas, hormiguitas, abejitas, historias y cosas de estas. Y después te entran los misiles hipersónicos y te quedas sin nada. Te detonan y si no lo han hecho es porque no han querido. Es decir, a ver, damas y caballeros, a ver si nos queda claro. No les han detonado, no han impactado contra el arsenal nuclear de Israel porque afectaría a Europa y porque Europa ha puesto hoy mucho de su parte. Estados Unidos también, a Inglaterra le importa un pito. Pero Inglaterra a Francia le dijo, si a nosotros no llega la radioactividad, tu país desaparece. Parece que otro país, llamado España, creo que fue, también parece que le dijo lo mismo. Y entonces fue cuando vinieron aquí a hacernos un desfile militar y se han quedado aquí, en la colonia de Gibraltar. Si tuviéramos aquí, a ver, señora Abascal, señor Feijóo, si tuviéramos aquí a China, ya teníamos recuperado el peñón de Gibraltar, ya sería español. Los ingleses que se quieran quedar a trabajar, que se queden a trabajar, que se saquen el permiso de estar en España y ya está, porque no son ni europeos, así que a tomar por culo. Al idiota que ha estado aquí, al gobernador de Gibraltar, no me acuerdo cómo se llama, al Fajardo o el idiota al Trullo. Si estuvieran los chinos aquí, avanzar las fronteras de España, del norte de África, juntar todo como estaba en 1800, en el protectorado. Y recuperar la provincia del Sáhara y duplicar el terreno. Tú quieres tener tu reino, ten un reino del tamaño de Andorra y reina y sultán. Pon ahí todos tus aviones, todo lo que has comprado y ponlo ahí.
Acuérdense que hay varias tribus, sobre todo las del norte y las del Rif, que ellos les gustaría más ser españoles que marroquíes. Solo tienen un problema: cámbiate de religión, ya está. El Jiutian, su nombre oficial es un porta, es una nave nodriza que lleva drones de gran tamaño y diseñado para actuar como una nave nodriza aérea capaz de transportar hasta 6 toneladas de municiones y drones más pequeños. Jiutian también se puede traducir como 9 cielos. Pero es que no tienen solo ese, tienen más. Y eso es lo que quería ver Estados Unidos. Acuérdense, Estados Unidos ya con la tontería de los 100 F-16 regresaron, yo me creo más la cifra de 3, pero acepto como animal de compañía de 5, incluso soy generoso el de las de 10. ¿Por qué? Porque se retiraron. Porque los aviones de quinta generación, que te utilizan armas de quinta generación, es decir, que los misiles que te lanzan tú no los ves hasta que no te impactan, pues ellos veían como si un fantasma iba derribando los aviones. Veían a sus compañeros que tenían suerte, que saltaban en medio de la isla, toda llena de todo, que no los vas a poder rescatar, los rescatarán los chinos. Y acuérdense que las personas que llevan un avión, pues llevan una vida tremendamente cómoda, porque ellos cuando llegan a la base tienen sus sofás, lo han visto en películas, en documentales, tienen sus historias. Pues cuando están entrenados también, pero no es lo mismo estar en un sofá con tu televisión y aire acondicionado que en una selva tropical tremendamente poblada con un montón de bichos que todo lo que hay por ahí te puede matar, hasta las plantas. Su envergadura alcanza los 25 metros. Enfatiza Estados Unidos, lo poco que saben. Propulsado por un motor a reacción ubicado sobre el fuselaje, puede operar a altitudes de hasta 15.000 metros y recorrer distancias superiores a 7.000 kilómetros. A todo esto llevan el avión gasolinera, van escoltados por aviones de quinta generación. Dicen que cuando China arranque, que parece que ya ha arrancado, me estoy adelantando, lo que permite superar sistemas de defensa aérea de alcance medio y mantener una ventaja táctica significativa, se cierran comillas. Y tanto y tanto. Nave nodriza. El punto de despliegue de enjambres de hasta 100 drones simultáneamente desde compartimientos ventrales intercambiables es tema sensible y las potencias analizan. ¿Qué analizan? Si solo vemos lo que nos ha dejado ver China, el publireportaje que nos ha enseñado China. Estados Unidos presume de dispositivos capaces de detener drones al acecho y derribarlos cada uno en un morral y aprender a usar en 5 minutos. Son unos fantasmas, de verdad. Son unos fantasmas. Son unos fantasmas. Pero esto ya se va terminando. Estos drones coordinados, operando en conjunto, pueden saturar y abrumar a los sistemas antiaéreos enemigos, lo dicho, dificultando la neutralización y aumentando la eficacia de los ataques ofensivos y misiones de reconocimiento. Se cierran comillas. Dada esta capacidad de saturación aérea, convierte al Jiutian en una plataforma de comando autónoma que puede cambiar radicalmente la dinámica del campo de batalla moderno. Todos los detalles mantienen en alerta a las potencias mundiales. ¿Y saben por qué saben estas cosas? Porque los soldados rusos que están en Ucrania luchando contra los rusos, y ya ha caído ya un general alemán, varios altísimos oficiales, soldados los que quieran, grupos de operaciones oficiales, se encontraron con unos bichos rarísimos, cucarachas con mochila.
y cogieron 3 y las que están estudiando. Y eso, pero esos son rusos, no son chinos. Los chinos están más avanzados. El surgimiento, y hay, por lo visto, hay miles. El surgimiento del Yujian y su capacidad para lanzar enormes enjambres de drones representa un cambio de balance de poder global. Explica al tiempo de recordar que hasta ahora Estados Unidos e Israel dominaban la tecnología de drones de combate. Hasta ahora, desde hace muchos años que no domináis nada. ¿Queréis una prueba que habéis conseguido en Israel? Estados Unidos, fuiste tú que pediste la paz, fuiste tú que llegaste a acuerdos con el presidente de Persia, de hacer el paripé, de atacar. Y Persia ahora, para tu vergüenza, ha hecho públicas las conversaciones y donde cayeron realmente las bombas de vuestros aviones invisibles que los ve todo el mundo. España también. Esos que tienen forma de ala delta. Pues nada, pues lo vieron todos. La bomba más próxima que cayó a 20 kilómetros de la central nuclear. Eso sí, nos acojonasteis a todo el mundo, pero en fin. Y a todo esto se aseguraron previamente a los rusos, les disteis el tiempo más que suficiente para que cargaran todos los camiones que hiciera falta y sacaran todo lo que podía, por si alguna bomba se desviaba. Que a vosotros se os puede desviar, queriendo o desqueriendo. Pero yo no creo que en este caso os arriesgaréis a hacer una cosa de esas. Entre otras cosas, porque sabíais perfectísimamente, los ingleses tenían muy claro que la base que tienen de submarinos, donde la humillación, ha pasado la humillación con la Ursula von der Leyen en el campo de golf, pero detrás está la tremenda base submarina, de submarinos nucleares. Eso hubiera sido destruido inmediatamente por Rusia. Es decir, que en estos momentos esta reunión no se hubiera podido hacer ahí, y con todas las armas que tienen allí y todo lo que hay allí, las élites ya no existirían. Me estoy refiriendo a los ingleses, al Reino Unido. Esta diosa de la guerra irrumpe como una estrategia que puede alterar la supremacía aérea de la defensa convencional, que puede o no, lo ha cambiado ya todo. Este avión es un avión invencible de Estados Unidos que sobrevivió a 100 proyectiles en un vuelo. Planean retirarlo en el 2030. Mentira. Si se refieren a otro avión, si se están refiriendo al avión chino, es mentira. Como ven, me han mareado hasta a mí. El desarrollo de este Yuntian lo logró la aviación de China y fue construido por China Aircraft, bueno, no lo quiero leer en inglés, China. Destacan su diseño modular le permite asumir múltiples roles, desde transporte seguro y defensa de fronteras hasta operaciones de rescate o interferencia electrónica. ¿Y si le dijera que lo puede hacer todo? ¿Cómo cambia, ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo está cambiando cada día delante de nuestros ojos el arte de la guerra y otras cosas? Se trata de un portaaeronaves aéreo que implica un salto cualitativo a la guerra y plantea un desafío directo a las potencias rivales que observan con preocupación su avance. Y hasta aquí. Miren, creo que mañana o esta tarde o cuando pueda grabaré el siguiente. Y verán ustedes, es
el Consejo de Seguridad de la ONU y van a ver a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU y al embajador chino ante la ONU. Yo les recomiendo que cojan a Santiago Abascal de la Oreja y a Feijóo y a Álvarez de Toledo y a todos estos cantamañanas que no se enteran de lo que le conviene a nuestra patria España, que lo sienten delante de este canal y que lo miren. Porque ahí no hay ninguna duda ahí quién es el amo del mundo. Es China. China y Rusia. Y España, China la puede convertir en su mano derecha. Si la convierte en su mano derecha, segunda potencia mundial. ¿Lo tenemos claro? ¿Lo tenemos claro? Cuando recibieron el ataque de los... cuando atacaron ese país aliado de China, muy cerca de China, chinos ellos, China inmediatamente reaccionó, se movilizó, no todo el ejército, son 6 millones, pero movilizó una parte de su ejército, lo que ellos creyeron conveniente. Pusieron varios satélites encima y vieron lo que había. Y se prepararon. Todo eso antes de lo que estoy tardando en contarlo. Cuando los aviones F-16 norteamericanos que fueron llevados ahí a escondidas, porque China no se imaginaba que Estados Unidos fuera tan estúpido, pues los aviones rusos ya estaban en el aire, de quinta generación avanzada. Así que cayeron como moscas. Castigo. Pues a Estados Unidos, que también tenía sus satélites sobre la zona, pues se dieron cuenta que le habían pegado una patada al hormiguero no al programa, sino, me estoy refiriendo al hormiguero, es decir, a China. Y que China vieron movimientos en todas las bases chinas, en un montón de sitios, en todos los que ellos conocen. En lo que no conocen no lo pueden ver. Buques y 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 buques que se echaron a la mar. Tienen 400. Entre ellos portaaviones. No el Fujian, porque los están construyendo aún, pero yo no sé si habrá salido un Fujian, no tenemos ni idea. Hay uno seguro. Posiblemente tengan dos, no lo sé. Y Estados Unidos, dentro de su imbecilidad, mandan 1, 2 y 3 destructores al mar de la China, cuando ya China les había hecho negación del mar, de su mar, no del grupo este de idiotas, es decir, del mar de la China. Entra uno, entra el otro destructor y entran 3 destructores. Pim, pam, pum. El primer destructor que entra es hundido, el último es hundido y el último que es hundido es el segundo que ha entrado. Ni se enteraron de dónde les llovió.
Es decir, hasta el momento el balance que tiene Estados Unidos es 100 aviones. No, de los 100 aviones que mandaron F-16, pues, y también F-35 mandaron. Los F-35 no regresó ninguno, dicen. Eh, los F-16, pues, si mandaron 100, pues vamos a aceptar que regresaron 10, 90 derivados. 3 destructores y la tripulación muerta, porque cuando llegan allí porque eso te lo destruyen misiles. Cuando te llegan allí, el 90% de los que están han muerto. Y por cierto, son zonas que están plagadas de tiburones en algunas zonas. Y ahora sí que termino. Estados Unidos está mirando con muchísima, así es como habla Estados Unidos, con muchísima preocupación, pues el avance de varias flotas en dirección y han salido del mar de China, por lo tanto, ¿qué es lo primero que se van a encontrar? Pues China lo dijo muy claro. Base que encontremos en nuestro camino va a ser destruida. Filipinas para nosotros, Pearl Harbor para nosotros, la isla de Guam para nosotros. O se la devolvemos a los españoles. Pero como estos no escuchan, estos me refiero a los líderes de la derecha de España. Señores, lo que les estoy diciendo es que la conquista de China, de China, de Estados Unidos ha empezado ya. Varias flotas han salido, pero van cronometrados cronometrados no, van conjuntados con Rusia. Lo mejor que podía hacer España, vuelvo a repetir, no me voy a cansar, es que nuestros soldados a casa, que recojan y a casa, que el rey declare España como un país neutral, que echa este desgobierno, que convoque elecciones, que toquen la Constitución, que le den un montón de poder a su majestad el rey, autonomías a tomar por culo, que entren los países que tengan que entrar, que no se mientan entre ellos, porque vais a ser una provincia más de España y hasta una región más de España y chimpú. Y ya está. Si lo queréis, lo aceptáis. Si no, España cerrará la puerta y adiós, ya os apañaréis. No os autopintáis. Y nada, pues parece que el asunto se esté poniendo aún más interesante. Más interesante. Pues nada, que soy Tony Garcés. Aún no he colgado ningún enlace. Antes de subirlo intentaré colgar algún enlace. Intentaré buscar una buena imagen sin derecho de autor y a ver qué pasa. Señores, que soy Tony Garcés, damas y caballeros, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Muchísimas gracias por sus comentarios, que sepan que los leo. Aunque no lo responda no quiere decir que no lo lea. Que muchísimas gracias, que muy agradecido, que les deseo a todos que tengan muchísima salud y que nada, que mañana más, que pues no lo sé,
pero seguramente pues igual sale el de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, que Dios les bendiga y mañana más. Hasta mañana.